Gracias a la audiencia de la 103.9 que nos acompaña en una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural, Radio Amiga. Nos resulta grato invitarles a compartir unos minutos de reflexión. Nos alejamos un rato de la vorágine, de la vocinglería de tantos, de la superficialidad de muchos y también de la vaguedad que nos rodea frecuentemente. Las expresiones artísticas reúnen características que la hacen deseables y recomendables. Son un bálsamo que resignifican los valores de nuestra condición humana. Extrae desde lo más profundo lo mejor de nosotros. Fomentan la creatividad que nos transporta a una dimensión superior y nos aleja de la cotidianidad que frecuentemente rechaza o se resiste a liberar los sentimientos de nuestro espíritu. Promover el arte desde la más temprana edad es un desafío que conviene recordar por cuanto es una asignatura todavía pendiente en muchos ámbitos de nuestra sociedad. La escuela debería prestar mucha más atención al tema e incluir el arte en los contenidos del programa regular. Contribuiría a descubrir vocaciones en niños y adolescentes que podrían tener un potencial dormido. Siempre es aconsejable distinguir las expresiones artísticas de la chabacanería disfrazada con el ropaje de arte. Esto último abunda y no agrega ningún valor, por el contrario, enajena. Así como la educación de mejor calidad habría que llevarla prioritariamente a los sectores más desprotegidos, vulnerables y marginados de la sociedad, lo propio tendría que acontecer con el arte. Fomentarlo, porque al liberar lo mejor de uno mismo también contribuye a la pacificación de los espíritus y las conductas. Todo proceso para ser consistente y alcanzar resultados requiere ser sostenido en el tiempo y darle un formato sistémico. No puede ser esporádico ni espasmódico, por cuanto de así suceder sería la mejor forma de dilapidar esfuerzos, recursos y también esperanzas. El Estado, a través de los gobiernos circunstanciales, tiene que aportar y apostar con convicción al arte. Es uno de los carismas para abandonar la pobreza, también espiritual. Qué bueno sería poner el mismo énfasis que tramita Fútbol para Todos en la utopía de educación para todos, salud para todos y arte para todos. Un ejemplo nada más. ¿Saben una cosa? Esto es posible. Solo falta la voluntad política y la sensatez para asignar los recursos con el equilibrio a menudo ausente. A veces haría falta recordarle a la dirigencia de todo tipo el significado último de cultura. No es otro que cultivar. Si lo hacemos bien, y no lo estamos haciendo tan bien, la cosecha será mejor de lo que hoy tenemos. Para tratar este tema y otros que puedan emerger en el diálogo, hemos convocado a Federico Galeano, alguien vinculado muy estrechamente a la Asociación Cristiana de Jóvenes e integrante y director del prestigioso conjunto vocal Opus 4. Hola Federico, un gusto tenerte otra vez en Diálogos con Valor. Hacía tiempo que no venías, a pesar que sos un asiduo concurrente a esta que es tu casa. Gracias Norberto por invitarme. El tiempo pasa y a veces uno pierde noción de cuánto ha sido lo que ha pasado, ¿no? Es cierto. Pero recién te escuchaba y pensaba, bueno, sí, estoy en el programa indicado, porque en realidad todo lo que vos has expuesto, todos estos pensamientos son plenamente compartidos por mí y no los he generado de un día para el otro, ¿no? Los he generado a lo largo de 47 años de estar vinculado a la música y vinculado a la actividad cultural de este querido país nuestro, ¿no? Así es. Decime, ¿cómo está Opus 4 hoy? Porque sé que siempre, esto para que la audiencia conozca, yo sé que está muy bien y siempre con proyectos. Hace pocas semanas acaban de homenajear a uno de los fundadores, ¿no? Exacto, a Alberto Azán, que dejó el grupo después de 47 años, casi. No llegó a los 47, dejó el grupo pocos días antes. Y el conjunto en realidad, cuando se formó en el seno del coro universitario de La Plata, se formó como una aventura, digamos, como una travesura, por así decirlo, porque éramos todos muy jóvenes, teníamos entre 22 y 26 años, y nos gustaba escuchar nuestras voces, ¿no es cierto?, haciendo armonías, porque realmente sonábamos muy bien, ¿no? Sí. Hay que decirlo, el primer grupo sonó desde el principio muy bien. Y poco a poco, fíjate que cada uno fue tomando un rumbo y un compromiso con el grupo, porque Alberto y yo
permanecimos hasta ahora. Yo sigo en el grupo, por supuesto, en este momento soy el único de los fundadores que está en el conjunto, pero los hermanos Antonio y Lino Bugallo rápidamente, a los 5 y 7 años, dejaron el conjunto porque en realidad para ellos fue exactamente eso, una travesura. Cuando terminó la travesura, claro, ellos resolvieron ocupar su tiempo en otras actividades, por supuesto, todo muy lícito, no hubo discusiones ni peleas, todos los cambios felizmente en el conjunto han sido consensuados y hablados y meditados, ¿no? Por eso yo creo que en el caso mío, que permanezco en el conjunto desde el principio, de alguna forma fui imaginando una historia para este conjunto que trascendiera a sus integrantes, inclusive me va a trascender a mí si Dios quiere, porque dentro de unos años, que no van a ser muchos, yo también voy a dejar el conjunto. Pero lo importante es que cada uno que va dejando el conjunto lo deje en pie, claro, ¿no es cierto? Lo deje en pie, manteniendo un nivel, manteniendo además un rigor y una línea de conducta que nos fijamos desde el comienzo y que felizmente hemos logrado mantener, ¿no? Mucho de eso que vos decías recién, la cultura o la música, cuando es de mala factura, cuando es vana, no es ni cultura ni música, es cualquier cosa, ¿no es cierto? Lo que uno trata siempre es de ser fiel a ese principio, ¿no? Al principio de que lo que uno trata de dar es lo mejor que pueda dar, ¿no? Esto, la pregunta que seguía era ¿cómo nació Opus 4? Y vos la contestaste ya, ¿no? Esa travesura se convirtió después en una realidad que trascendió la travesura para convertirse en algo que fue y es un aporte significativo a la cultura. Por algo ustedes son tan demandados nacional e internacionalmente. Después nos vas a contar algunas de las giras que ustedes han hecho. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos del conjunto? ¿Cómo sigue? Mira, estamos justamente en una etapa de transición, Norberto, porque este cambio de Alberto determina la necesidad de un largo periodo de adaptación, porque no es sencillo. Alberto tiene una voz muy particular y él estaba desde el comienzo. Entonces, como en el caso mío también, nosotros tenemos en la cabeza un repertorio vastísimo. Tenemos, no te podría decir cuánto, pero 300, 400 canciones aprendidas de memoria y cantadas tantas veces que aunque haga un tiempo que no la cantamos, yo la recuerdo, porque claro, la he cantado seguro, tanto anteriormente. Seguro. ¿Entendés? Entonces, esa adaptación requiere un tiempo al nuevo integrante y los proyectos, digamos, en puerta, cuando eso esté logrado, es grabar un disco que hace ya 4 años que no grabamos, un nuevo disco con un nuevo repertorio y encarar una gira a Europa que se irá dilatando en el tiempo la fecha. En principio pensaba que podía llegar a ser en abril, mayo del año que viene, por ahí será en septiembre, octubre, pero siempre está presente ese objetivo porque, bueno, es uno de los objetivos del conjunto, claro, ¿no? Viajar por el mundo y Europa lo hemos hecho ya en 28 ocasiones, ¿no? Sí, Así que sabía. Ahora, ¿no te parece que el acceso a la cultura es una contribución enorme al desarrollo armónico como país? Porque esto nos ayudaría de alguna forma a exponer valores. Nosotros decimos, y queremos no equivocarnos en esto, el arte en todas sus manifestaciones es una manera también de alejarnos de la violencia cotidiana. Totalmente. Aún en los sectores más vulnerables de la sociedad, a veces descubrimos, sabes que nosotros tenemos 7 establecimientos educativos en zonas muy vulnerables socialmente, y se han descubierto cosas, talentos, por lo menos incipientes, porque le diste la oportunidad. Es así, exacto. Mira, hace 4 años hicimos hablamos con el padre Pepe, sí, en la Villa 21, y le propusimos hacer para Navidad una misa criolla, en la capillita de Caacupé, que está ahí. Sí, claro. Que es Caacupé además, porque es la Virgen de Paraguay, porque ahí, digamos, la población paraguaya es muy importante en esa villa, ¿no es cierto? Bueno, Pepe, por supuesto que encantado de la vida, convocamos al coro del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, inclusive fíjate vos que él, con toda naturalidad, montó el operativo para que nosotros nos sintiésemos cómodos, no nos sintiésemos agredidos de ninguna forma por nadie, y dejamos nuestros autos a unas 15 cuadras y desde allí nos fue a buscar con un
un ómnibus, que es un ómnibus escolar con el que recorren la villa, llevan a los chicos para un lado y para el otro. Nosotros estábamos allí y se acercaban chicos, cantidades de chicos, chicos de 10, 12, 15 años, con la curiosidad de ver un charango, por ejemplo, de poder ver una guitarra de cerca, ¿no es cierto? Porque la deben haber visto en televisión 20.000 veces, o mal tocada, pero ver una guitarra bien ejecutada, un teclado, etcétera. Y yo reflexionaba, yo decía, qué increíble, ¿no? Porque en este lugar deben haber talentos que se van a perder porque no han tenido la oportunidad. Seguro, absolutamente. No han tenido la oportunidad. Sí, comparto plenamente y por eso bregamos mucho para que esto se modifique. Mira, tenemos una idea que es una utopía y es bueno que sea utopía porque como decía un gran papa anterior, Pablo VI, las utopías de hoy son las realidades del mañana. La utopía es allá donde está la pobreza, la mejor escuela. Allá donde está la pobreza, el mejor hospital. Allá donde está la pobreza, las mejores atenciones. Si no, ¿cómo rompes el círculo perverso de la pobreza? Si ya hemos probado casi todo y no nos ha salido bien, porque la pobreza, estamos en el 27, 28% de pobreza, es una cosa disparatada. Por eso, esto que comentabas confirma nuestra preocupación y seguiremos bregando. Ahora, invertir en cultura. ¿Cuándo van a entender los políticos que no es en vano? ¿Cuándo van a entender que invertir en cultura no es en vano? Al contrario. Claro, en realidad se invierte en cultura, Sí. Norberto, pero con un fin político. Claro, entiendo. Ese es el problema. Sí. Vos fíjate lo que son las realidades de los países, ¿no? Nosotros vamos ahora a fin de septiembre, primeros días de octubre, a Colombia, a dar un par de conciertos. Un concierto para la Universidad Minuto de Dios, que es una universidad que trabaja justo mucho para los pobres, ¿no? Y otro concierto para Latinoamérica de Concierto, que es un festival que se hace todos los años, donde vamos a tener la oportunidad de actuar con la Filarmónica Juvenil de Colombia. Bueno, habían quedado unos días libres en el medio, 3 días libres, y entonces yo hablo con esta gente y le digo, miren, aprovéchennos, ya estamos en Colombia. Claro. Los pasajes están cubiertos, inclusive había un remanente de dinero para pagar pasajes a algún punto del interior de Colombia, Medellín, Cali, Ibagué, Armenia, varias ciudades donde se hicieron gestiones. ¿Y vos sabés por qué las gestiones no prosperaron? Porque había que encararlas a nivel privado. Los organismos del Estado de Colombia, en estos meses, en estos 6 meses previos a las elecciones, no pueden invertir un peso en actividades de este tipo, porque se presupone que tienen un fin político, un rédito político. Sí, sabía. Bueno, acá la ley en Argentina dice cosas más o menos parecidas, lo que pasa es que los colombianos la cumplen y nosotros no. Ese es el tema. Esto de las expresiones artísticas, parafraseando un poco al Papa Francisco, tan mencionado reiteradamente, y digo, más que mencionado tanto, habría que seguirlo un poco más, ¿no? Y mencionarlo menos. Es como Borges, ¿no? Que muchos hablan de Borges, pero no lo leyó nadie. Exactamente, ¿no? Esto de llevar con fuerza las expresiones artísticas a los sectores vulnerables, ¿será que, como vos decías antes en la otra respuesta, no da rédito político? Es decir, ¿para quién me voy a ocupar? Mejor convoco a un artista muy renombrado, hago un concierto en la Plaza de Mayo o en Rosario, donde fuere, para no estigmatizar a nadie, convoca a mucha gente y eso sí, hay recursos, pero para lo otro no. Esto suele pasar, vos lo observás, sí, lo mirás, totalmente, ¿no? Totalmente, y es un recurso muy utilizado por nuestros gobiernos desde hace ya un tiempo bastante largo, ¿no es cierto? Sí. Yo digo, cuando recuperamos la democracia, 82-83, yo recuerdo que el que era secretario de Cultura de la Nación en ese momento, que era Pacho Donel, tuvo una idea genial. Él sistematizó ciclos populares en las fábricas, en los colegios, en las universidades,
en teatros de circuitos del interior de la ciudad y del interior del país. Y todo eso significaba un gran costo económico, pero que por un lado daba trabajo a una cantidad enorme de artistas de primer nivel, Claro. Claro. Y los artistas llegaban a los lugares, ¿no es cierto?, donde hacían falta. Por ejemplo, nosotros, por decirte, te digo un elenco, un domingo, los domingos los hacían al mediodía, que es el día que todo el mundo puede disponer de su tiempo, que no tiene que trabajar. En el Cine Teatro de Flores hicimos un festival en el que participábamos el Cuarteto Cedrón, nosotros y Susana Rinaldi. Media hora cada artista. Entrada libre. Estaba así de gente, Seguro, estaba lleno. seguro. Pero después, de la misma forma, nosotros íbamos a una zona fabril en Pacheco, por ejemplo, donde había una edita, y ahí al mediodía, a la hora que los obreros tienen el descanso, hacíamos un concierto. Todo eso, fíjate vos que era, lo que yo siempre digo, la tarea de base, el trabajo de base que hay que hacer en la cultura. Porque esos monstruos, ¿no es cierto?, que los ves por televisión y que ellos tienen productoras independientes poderosísimas, arman una producción y no necesitan que el Estado los auspicie. Completamente de acuerdo. Pero justamente el Estado, en muchos casos, acude a ellos porque logran reunir, no con los ómnibus, sino la gente va espontáneamente, ¿no es cierto?, Sí, a totalmente de acuerdo. verlos. Sí, Y sí. ahí justamente aprovechan para lanzar el mensaje político. Por eso decía, la mala utilización, digamos, de la música y de la cultura, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Federico Galeana. ¿Cómo nace tu pasión por la música y el canto? A veces me preguntan si yo tengo algún antepasado músico, cantor, que me haya, digamos... Estimulado. no, que me haya, digamos, dado ese gen, ¿no? Y durante mucho tiempo, sabés que yo decía que no tenía. En mi familia, a mi papá le gustaba mucho la música, no tocaba ningún instrumento ni cantaba, pero era el secretario de la Asociación Filarmónica de San Rafael, donde vivíamos por aquel entonces. Pero cuando yo vivía en Bahía Blanca, y era chiquito, me acuerdo que los domingos, la tradicional reunión familiar con los abuelos, y yo le acompañaba a mi abuela mientras preparaba la comida. Acuérdate que en esa época se preparaba todo, no había nada, Sí, digamos, precocido ni nada. Se Claro. preparaba toda la comida. Entonces, para hacer una comida para 15 personas había que empezar temprano a cocinar. Y recuerdo que mi abuela, valenciana, de Callosa de Ensarriá, un pueblo ahí cerquita de Benidorm, le gustaba mucho la zarzuela. Y durante toda la mañana se cantaba los personajes de la zarzuela, y además genial porque cantaba todos los personajes, masculinos y femeninos. Cuando yo tenía 14 años, mi papá pudo comprar el primer tocadisco y trajo el tocadisco con un disco. El concierto número 1 de Tchaikovsky para piano y orquesta, la versión de Vítor Malkusinski con la orquesta, no voy a recordar qué orquesta era, pero dirigía Toscanini. Bueno, como era el único disco que tenía en casa, yo lo escuchaba y hacía lo mismo que hacía mi abuela años antes, ¿no es cierto? Me cantaba todo el concierto, cantaba todas las partes, los instrumentos, el piano, etcétera, ¿no?, cuando aparecía. A los 15 años integré el coro de la Asociación Filarmónica de San Rafael, que dirigió uno de los grandes maestros de aquellas épocas, Rodolfo Kubik, que fue después el primer director, mejor dicho, había sido el primer director del coro universitario de La Plata. Ajá. Cuando llegué a La Plata en el año 64 a estudiar Derecho, me inscribí en el coro y en la facultad, simultáneamente. Y empecé una carrera paralela, digamos, en la carrera universitaria, y mi gusto y mi pasión por el canto coral, sobre todo, se fue acentuando cada vez más, ¿no? Qué bueno. ¿Vos sos originario? ¿Dónde naciste? Yo nací en Concordia, Entre Ríos. Ah, en Concordia. Claro. Ahí justamente mi padre iba al Club de Regatas de Concordia y me contaba que en su juventud, en Bahía Blanca, iba a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Claro. Y ahora tenemos una sede en Concordia. Ajá. Que la sede de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Entre Ríos tiene su epicentro en Concordia. Claro, sí, me acuerdo que me hablaste. Sí, con muy buena. Alguna vez te hablé de la posibilidad de hacer alguna actividad cultural, cosa que está latente, no este año, porque ya está con el tema de las elecciones y demás, está muy, muy complicado todo allá, pero
lo vamos a intentar. Con mucho Más si gusto. vos sos concordense. se dice. Concordiense. Concordiense. No, tenemos una excelente relación con el intendente, que va a ser el futuro gobernador, Sí. con Gustavo Bordet. Es un, Bueno, él y su esposa particularmente son fanáticos de Opus 4, no sé si sabes. sí, ¿no? Sí, y bueno, hace 2 años fuimos para el aniversario, Bueno, para el 9 de julio. Cuando estuviste en el aniversario de la Asociación Cristiana de Jóvenes en el Hotel Alvear, Gustavo estaba con la señora en la mesa central. Ahí debe haber sido, exacto. Estaba ahí. Exacto. Sí, Hace sí. 2 años nos contrataron para el 9 de julio. A instancias de la señora que le sugirió al esposo por qué no nos contrataba y actuamos Y actuaste en el teatro de ahí en el Odeón. en el Odeón. Sí, En sí, Odeón, sí, sí. sí, sí. Ahora, ¿cómo te llevas con el ego, no? Que se dice que también ataca a los artistas, tal como pasa con los políticos, como pasa con los intelectuales y demás. ¿Cómo se lleva alguien que integra un conjunto con suceso, con éxito, con el ego? Mira, no se puede negar que uno tiene un gran orgullo, ¿no es cierto?, por lo que hace y por cómo le va, pero el orgullo mayor mío es por los resultados que hemos obtenido producto del esfuerzo. Fíjate que mucha gente cree que este es un lecho de rosas, que lo que ve en el escenario eso es todo, ¿no es cierto? Hay una tarea dura, ¿no es cierto?, penosa, tenaz, que está abajo del escenario y que muchas veces no da los resultados deseados y en otros casos da los resultados, pero a consecuencia de mucho esfuerzo, de un tremendo esfuerzo. Opus 4 es un grupo que es producto de una, digamos, de una idea, de un concepto que tratamos de no apartarnos, hemos tratado de no apartarnos nunca, pero fundamentalmente de mucho trabajo, Entonces, digamos, mi ego pasa por sentir que lo tenemos producto del trabajo. A veces la gente te dice, qué suerte que tuvieron. No, acá no hay suerte, no hay ninguna casualidad. Cuando algo, y vos estás al frente de una institución, y vos sabés que la institución si anda bien, es porque está bien administrada, Sí. porque hay trabajo, porque hay pasión, ¿no? Claro, es interesante. Vos cuando decís que hay mucho esfuerzo, mucha tarea previa, es porque ustedes hacen casi todo también, ¿no? O sea, Nosotros hacemos todo. todo, o sea, Hacemos todo. tenés todo concentrado a los efectos de asegurar esa armonía en términos de calidad y en términos de resultados, ¿no? Claro, pero además por una razón muy sencilla. Por el perfil no comercial que claro. tiene el grupo, no hay gente que se interese, digamos, en hacer el trabajo por nosotros, porque saben que, digamos, la remuneración no es importante. Entonces es más fácil dirigirse a otros artistas que tienen un perfil mucho más comercial, ¿no? Sí. Fíjate que nosotros hacemos la prensa, la producción de los discos la hacemos nosotros. Sí, me consta. Digamos, la producción de las giras, por ejemplo. Ese es un trabajo, claro. Por ejemplo, la gira que hicimos el año pasado, en abril, hicimos 5 semanas de gira por 10 países de Europa. Hicimos 22 conciertos en esas 5 semanas. Y yo intercambié, entre mails que fueron y volvieron, intercambié 1.100 mails. Hay gente que no me puede creer. Porque claro, entre esos 1.100 mails está lo que hablaba yo recién, el esfuerzo que nos da resultado. Donde uno golpea una puerta, otra puerta y le dice, no, mire, no nos interesa, no podemos, ya está todo programado, ¿entendés? Que eso también es trabajo. Claro, seguro. Ahora, si a vos te preguntara cómo hacer para estimular a niños, adolescentes, en la vocación por el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, puede ser la música, pero puede ser la plástica, ¿qué aconsejarías o qué recomendarías básicamente a los padres o a la comunidad o aún al Estado? ¿Qué dirías vos? Hay un dicho, un refrán que dice, nadie puede amar lo que no conoce, ¿no es cierto? El problema es que los jóvenes y los niños particularmente lleguen al conocimiento de las expresiones. Fíjate, los otros días cantamos en Presidencia Roque Sáenz Peña, nos contrató un colegio privado que está tratando de insertarse en la comunidad, entonces para ellos era muy importante
organizar ese concierto, para mostrar su actividad. Inclusive cantó el coro de niños. Hasta ahora tienen jardín de infantes, primero y segundo grado. Y ellos quieren seguir avanzando, ¿no es cierto?, en los grados. Entonces, yo les propuse que cantara el coro de niños con nosotros, pero dice, pero son chicos que no son de coro, son los chicos que cantan en la hora de música. No, no importa. Yo te voy a pasar 2 partituras, 2 canciones de María Elena Walsh. Los chicos van a cantar una parte, nosotros otra. La parte nuestra la vamos a cantar en armonía, la parte de ellos al unísono, ¿entendés? La maestra de música lo único que le va a tener que marcar son las entradas. Cuando entran, bueno, los chicos aprendieron las 2 canciones de memoria, increíble, en poco tiempo. Pero el detalle viene ahora. Era un coro de 70 chicos, más o menos. Por supuesto que todos sus papás estaban en la sala, su mamá y su abuela, etcétera, etcétera. Y después de la actuación de los chicos vino nuestro concierto. Y yo veía así en penumbras, que los papás con los chicos los habían recogido y se iban. Y entonces yo les dije, perdón, yo les voy a decir algo, papás. Estos chicos hoy han tenido una oportunidad y ahora tienen otra. La primera, subirse por ahí por primera vez a un escenario y cantar con un artista que no saben quién es, algún día sabrán. Y la segunda oportunidad es escuchar un concierto de un artista que hace música de buena factura y que canta como ellos cantaron arriba del escenario. Y que no les grita, como normalmente es la música, entre comillas, para niños. Y que además es música para niños, porque toda la música es para niños, toda. Y vos sabés que habían 2 o 3 papás que ya estaban en la actitud de irse, que volvieron y se quedaron. Y el chico de 5, 6, 7 años, contenido por su papá, y habiendo estado, se bancaron el concierto perfectamente bien. Algunos se durmieron porque son muy chiquitos, ¿viste? Sí, claro. Pero se quedaron, empezaron a participar. Para mí eso es clave, ponerlos en contacto. Sí. Es decir, ¿cuántos papás, vos lo debés saber, Norberto, por las experiencias acá que tienen con la colonia y con todo, cuántos papás nunca en su vida, ni ellos han entrado al Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo? Mucho así. Menos llevar a su hijo. Es así, es absolutamente así. Nos pasa con las escuelas. Nosotros con las escuelas hacemos un intenso programa cultural intenso en 2 dimensiones. Una es las visitas y la otra es la de generar estímulos para que los chicos mañana, una vez que trasciendan la escuela, puedan descubrir vocaciones. Porque si no, lo que vos decís, si no se conoce, no hay ningún tipo de estímulo posible. Por eso hay que trabajarlo mucho. Y trabajarlo sistémicamente, decir, bueno, podés hacer cosas así esporádicas, ¿viste? Hoy hago esto y después me olvido, mañana hago esto y después me olvido. Eso no funciona. Exacto. Ahora, ¿cómo te llevas en esta parte final de la entrevista, que siempre queda corta por la calidad del invitado, en este caso? ¿Cómo te llevas con la chabacanería que hay en los medios acerca de lo que es la confusión entre arte y cualquier otra cosa? Y bueno, nos llevamos muy mal, porque vos fijate que vos hiciste una mención al principio, en ese pensamiento que leíste. Muchas veces competimos con Fútbol para Todos o con Tinelli, en el sentido de que si hay un partido local o si está Tinelli donde hay un final de concurso, sabemos que mucha gente no va porque se queda prendido a la televisión. Ojalá se quede prendido a History Channel o a National Geographic, entonces me quedo tranquilo, ¿no es cierto? Por supuesto. Digamos, no hay una competencia desleal, pero esto es una competencia desleal realmente, ¿no? Absolutamente. Y esto tiene posibilidad de ser cambiado. ¿Cómo se cambia? Ayer tuvimos un encuentro importante y hablábamos sobre, es un encuentro interreligioso laico, acerca del rol de la ciudadanía. Acá es fundamental que el ciudadano común, nosotros, asumamos un rol más protagónico para cambiar, digamos, este formato donde parece que somos los segundos de a bordo y la ciudadanía no se da cuenta, no nos damos cuenta que somos los primeros, somos los mandantes, los otros son los mandatarios, somos los mandantes. Entonces, digo esto como corolario, a ver si vos compartís, estimular a la gente a participar, a comprometerse, a cambiar las cosas, pero desde
desde la participación, ¿no? Exacto, desde la participación. Y vos fíjate que a veces cuando uno participa, yo ya tengo 69 años y es como que me permito ciertas licencias, ¿no? De, por ejemplo, andar por la calle y cuando veo algo que está mal, lo digo en voz alta. Y a veces lo digo en voz alta y no reacciona nadie alrededor mío. No reacciona nadie. A vos te habrá pasado. Sí, acá estamos en el microcentro, ¿no es sí, cierto? claro. Y ves que pasa un loco por el microcentro a 50, 60 kilómetros por hora. ¿Cómo? Y hay una persona al lado, pero vos te das cuenta, qué animal. Acá hay un cartel que... Y el otro no reacciona. Es como que estamos en una anomia, ¿no? Hemos entrado en un proceso que es triste, ¿no? A mí me da mucha pena porque... viste, la circunstancia de haber viajado mucho te da la posibilidad de comparar cosas. Sí. Y te voy a contar una anécdota muy breve. ¿Cómo no? Hace muchos años estábamos en Bonn, en Alemania, con Marlis Bayer, esposa de Osvaldo Bayer, que, bueno, ella no vivió nunca en la Argentina, por supuesto habla español perfectamente bien porque es argentina, y estábamos en Bonn y estábamos por la Adenauer Halle, que es la calle principal. Sí, conozco bien Bonn. Ah, bueno. Y entonces, hablando de, digamos, cómo son de organizados y cómo son de educados los alemanes. Entonces me dice, mira, hagamos una prueba. Dice, poné un pie en la calle en la mitad de cuadra. Entonces, bueno, bajé en la mitad de cuadra. Y uno que venía a, no sé, 80 metros, frenó, pero no frenó a 5 metros, frenó en donde estaba, previendo que yo podía ser un loco, porque a los alemanes no se les ocurriría hacer nunca eso, y que podía llegar a ser algo peor. Claro. Bueno, volví atrás, y una señora que estaba enfrente empezó a decir, a despotricar en alemán, claro, y entonces me decía Marlis, te está diciendo que sos un inconsciente, un irresponsable, todo. Entonces el ciudadano cuida al ciudadano. Sí, señor, es así. ¿Entendés? Federico, muchas gracias por acompañarnos, lo mejor para vos. Gracias a vos, Norberto, y gracias a la institución, porque la verdad que disfruto mucho de venir a nadar cuando puedo. Así es, así es. Ha sido Federico Galeano, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina Anda y Camina, con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.